Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. En esta clase vamos a retomar lo que vimos sobre estacionalidad. Entonces, en la clase pasada discutimos largo y tendido sobre el concepto y sobre las condiciones. Y bueno, hoy día vamos a hacer algunos ejercicios para que eso quede más claro. Entonces, a recordar algunas cosas. Primero, para que una serie sea débilmente estacionaria, nosotros dijimos que teníamos que cumplir con dos condiciones. Que sus dos primeros momentos fueran constantes y que no dependieran del tiempo. Entonces, el valor esperado de esta serie tiene que ser constante, igual a mu, por ejemplo, dijimos, para todo t, y ese mu no puede depender del tiempo, no puede ser función del tiempo. Y tanto la varianza como las covarianzas no pueden depender del tiempo. Entonces, podemos tener que las covarianzas dependen de su distancia intertemporal. Entonces, podemos tener que la covarianza entre yt y yt-1 no sea la misma que entre yt y yt-2 o entre yt y yt-3. Pero lo que no puede ocurrir es que alguna de esas covarianzas dependa del tiempo. Entonces, solo puede depender de su distancia intertemporal. Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos. Bueno, y otra cosa que habíamos visto es que vimos el caso particular de un ruido blanco. Vimos que los ruidos blancos, que los llamamos como epsilon t, son estacionarios. El valor esperado del ruido blanco lo definimos como 0. Su varianza la definimos como sigma cuadrado. Y nosotros dijimos entonces que las covarianzas con cualquier paso intertemporal iban a ser 0. ¿Vale? Entonces tenemos esperanza igual a 0, covarianza entre t y t menos j igual a 0 para todo j distinto de 0, y la varianza dijimos que va a ser sigma cuadrado epsilon. Entonces, bueno, hagamos algunos ejemplos. Entonces, supongamos tenemos un proceso que es igual a una constante más 3 ruidos blancos. La diferencia es que los ruidos blancos están en distintos tiempos. Entonces tenemos epsilon t, su primer rezago y su segundo rezago temporal. Entonces, lo primero que deberíamos probar para ver si es que YT es una serie estacionaria o no, es que el valor esperado de YT sea constante, no dependa del tiempo. Fíjense que el valor esperado de YT es igual a todo esto que está acá, ¿verdad? Entonces, recuerden que la esperanza es un operador lineal, entonces la esperanza es la suma de la esperanza. Entonces vamos a tener que la esperanza de todo esto igual a la esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto. La esperanza de una constante es la constante, entonces esto nos va a quedar una constante más la esperanza de epsilon t, pero epsilon t es un ruido blanco, entonces eso es 0. Más la esperanza de epsilon t menos 1. Entonces recuerden que como el ruido blanco es un proceso estacionario, su valor esperado no depende del tiempo, no cambia. Entonces el valor esperado de epsilon t es el mismo que el de epsilon t más 1, y es el mismo que de epsilon t menos 2, y es el mismo de epsilon t menos 10. La esperanza de todos los ruidos blancos, o sea, la esperanza del ruido blanco cualquier t es la misma, es constante, y es 0. Entonces la esperanza de epsilon t es 0, la esperanza de epsilon t menos 1 es 0 y la esperanza de epsilon t menos 2 es 0, y por ende la esperanza de YT es igual a una constante. Ahora, ¿qué pasará con el segundo momento? ¿Qué pasará con la covarianza entre YT y YT menos J? Bueno, veamos paso por paso. Bueno, aquí puse K, pero esto debería ser J, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con J igual a 0? Bueno, en ese caso tenemos la covarianza de YT con YT. Y la covarianza de A con A, bueno, la varianza de A, ¿cierto? Entonces eso es el equivalente a la varianza de YT. Ahora, por definición, la varianza de YT es igual a la esperanza de YT cuadrado menos la esperanza de YT al cuadrado. Ahora, la gracia es que nosotros sabemos cuánto vale la esperanza de YT. Acabamos de probar que la esperanza de YT es C, es una constante. Entonces esto que está es la constante al cuadrado. Entonces, el único misterio acá es cuánto es la esperanza de YT cuadrado. Y bueno, eso es lo mismo que la esperanza de esto multiplicado por esto. Entonces fíjense que eso nos va a quedar C por C, C cuadrado, más c por epsilon t, más c por epsilon t menos 1, más c por epsilon t menos 2, más epsilon t por c, más epsilon t cuadrado, más epsilon t por epsilon t menos 1, más epsilon t por epsilon t menos 2, más epsilon t menos 1 por c, más epsilon t menos 1 por epsilon t, más epsilon t menos 1 cuadrado, más epsilon t menos 1 por epsilon t menos 2, y c por epsilon t menos 2, más epsilon t menos 2 epsilon t menos 2 por epsilon t menos 1, más epsilon t menos 2 al cuadrado. Entonces nos va a quedar la esperanza de todos estos términos que están acá, menos entonces c cuadrado. Noten que justamente el primer término que nos quedó acá es este de acá, ¿cierto? Y de nuevo, la esperanza de la suma, la esperanza de toda esta suma, es lo mismo que la suma de cada una de estas esperanzas. Entonces la esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto, etc. Entonces esta esperanza de c cuadrado es c cuadrado porque es una constante y se cancela con este menos c cuadrado que tengo acá. Entonces finalmente en realidad nos queda solamente estos términos que están acá, ¿cierto? La esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto, hasta la esperanza de esto. Ahora,
un recordatorio. Recuerden que la covarianza de A con B es igual a la esperanza de A por B menos la esperanza de A por la esperanza de B. Ahora, ¿qué significa eso si es que estamos analizando los ruidos blancos? Imaginemos con un paso intertemporal J. Fíjense, acá tenemos T-1, T-2, lo que sea. Pero imaginemos una distancia J. Entonces, bueno, la covarianza de epsilon t con epsilon t menos j es igual a la esperanza de epsilon t por epsilon t menos j menos la esperanza de epsilon t por la esperanza de epsilon t menos j. Pero nosotros sabemos que la esperanza de un ruido blanco es cero. Entonces la esperanza de epsilon t es cero y la esperanza de epsilon t menos j es cero. Entonces todo este término es cero. Y además nosotros definimos, cuando hablamos de los ruidos blancos, nosotros por definición vimos que la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos j para todo j distinto de cero es igual a cero. Entonces nosotros sabemos que la covarianza de epsilon t con epsilon t menos j es cero, y a su vez sabemos que la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos j es igual a la esperanza de epsilon t por epsilon t menos j. Entonces estas dos cosas son iguales. ¿Por qué eso es importante? Fíjense que acá me quedó la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1. Bueno, eso es igual a la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1. Y eso por definición es cero. Entonces este término es cero. Acá tengo lo mismo. La esperanza de epsilon t por epsilon t menos 2. Bueno, eso ocurre que es igual a la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 2. Y eso es cero por definición. Entonces, este término es cero por definición, 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 y este término es cero por definición. Entonces, fíjense que los únicos términos que están sobreviviendo son todos estos que están multiplicados por una constante acá, este término de acá, este término de acá, y este término de acá, y este término de acá. Todos los demás términos son cero. Ahora, fíjense que si yo ahora planteo los términos que sobrevivieron, o sea, estos términos que no eran la covarianza, bueno, aparecen estos términos que están multiplicando por la constante. Entonces me queda la esperanza de la constante por epsilon t. Ahora, ¿cuál es la gracia? La constante puede salir multiplicando la esperanza, y eso me queda como la constante multiplicado el valor esperado del ruido blanco. El valor esperado del ruido blanco es 0. Entonces me queda la constante por 0, entonces este término es 0. Lo mismo ocurre con este término de acá, me queda la constante por la esperanza de epsilon t menos 1, que es 0, más la constante por la esperanza de epsilon t menos 2, que es 0, más la constante por epsilon t, que es 0, más la constante por la esperanza de epsilon t menos 1, que es 0, más la constante por la esperanza de epsilon t menos 2, que es 0. Entonces, no solamente estos términos cruzados desaparecen, también estos términos que están multiplicados por la constante desaparecen. Entonces fíjense que solamente sobreviven tres términos, que son estos tres términos que están acá, epsilon t al cuadrado, epsilon t menos 1 al cuadrado y epsilon t menos 2 al cuadrado. Ahora, noten algo importante, la varianza de epsilon t, que nosotros estamos definiéndola como sigma cuadrado de epsilon, es igual a la esperanza de epsilon t cuadrado menos la esperanza de epsilon t al cuadrado, pero como sabemos, la esperanza de epsilon t es 0. Entonces ocurre que este sigma cuadrado de epsilon, la varianza de epsilon t, es igual a la esperanza de epsilon t al cuadrado. Y eso es verdad para todo t, entonces eso es verdad para epsilon t, es verdad para epsilon t menos 1, es verdad para epsilon t menos 2. Entonces fíjense que cuando yo tengo la esperanza de epsilon t al cuadrado, eso es sigma cuadrado de epsilon, eso es la varianza de epsilon t. Cuando yo tengo la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, esa es la varianza del ruido blanco, o sea, sigma cuadrado epsilon. Y es la misma varianza que la de acá. Y cuando tengo esto que está acá, es la esperanza de epsilon t menos 2 al cuadrado, que es sigma cuadrado epsilon, que es el mismo que acá y acá. Entonces, en definitiva, sobreviven estos tres términos y ocurre que estos tres términos son iguales. Entonces, fíjense que la varianza, entonces, de yt es igual a 3 veces sigma cuadrado de epsilon, que sería este término de acá, más este término de acá, más este término de acá. Ahora, y eso es verdad para todo t, entonces hasta acá esto sigue sin depender del tiempo. Entonces el valor esperado vimos que no depende del tiempo, es constante, y hasta acá la varianza tampoco depende del tiempo, esto es simplemente 3 sigma cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo doy un paso intertemporal? Entonces en lugar de ver covarianza epsilon t con epsilon t, vemos covarianza de yt con yt menos 1. Ahora, yt, nosotros sabemos que esto que está acá, ¿cierto? Constante, más ruido blanco, más primer rezago, más segundo rezago. Entonces, precisamente esto que tengo acá. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es yt menos 1? Bueno, es exactamente la misma serie, pero rezagada completamente en un tiempo. O sea, un tiempo hacia atrás. La constante no cambia en el tiempo, entonces sigue siendo c. Epsilon t lo movemos en un tiempo, lo rezagamos en un tiempo, entonces acá aparece como epsilon t menos 1. Lo mismo con epsilon t menos 1, acá aparece como epsilon t menos 2. Y lo mismo con epsilon t menos 2, esto aparece como epsilon t menos 3. Entonces veamos los términos de covarianza. Primero, noten que la covarianza de la constante con la constante es la varianza de la constante y eso es 0, ¿cierto? La constante no tiene varianza.
Y las covarianzas entre las constantes y las variables aleatorias, entonces entre las constantes y los ruidos blancos, también son cero. Entonces todas estas covarianzas como C con epsilon t menos 1, C con epsilon t menos 2, todas esas se cancelan, todas esas son cero. Fíjese también que la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1, por definición en un ruido blanco, es cero. Nosotros vimos que la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos j, para todo j distinto de 0, es igual a 0. Entonces todas las covarianzas entre epsilon t y los términos que están acá a la derecha son 0. Fíjense ahora que la covarianza entre epsilon t menos 1 y epsilon t menos 2 es 0, entre epsilon t menos 1 y epsilon t menos 3 es 0, pero entre epsilon t menos 1 y epsilon t menos 1, o sea, cuando están en el mismo tiempo, no es 0. Entonces fíjense que ese término sobrevive. Y de hecho, este término es sigma cuadrado de epsilon, porque es la varianza de epsilon t menos 1, es la misma. Y con epsilon t menos 2 ocurre algo parecido. La covarianza entre epsilon t menos 2 y epsilon t menos 1 es 0, entre epsilon t menos 2 y epsilon t menos 3 es 0, pero sobrevive la covarianza entre epsilon t menos 2 y epsilon t menos 2. Entonces esto también es sigma cuadrado. Entonces fíjense que estas dos, de nuevo, son la varianza del ruido blanco, son exactamente la misma, porque el ruido blanco es una serie estacionaria. Las puedo sumar entonces, y estos dos veces sigma cuadrado de epsilon, y de nuevo, esto es verdad para todo t, esto no cambia en el tiempo. Entonces la covarianza de y100 y y99 es la misma que la de y1 y y0. Entonces lo importante es que no cambie en el tiempo, lo único que me importa es qué tan distante está yt y yt menos j. Entonces hasta acá seguimos bien. Veamos qué pasará con j igual a 2. Entonces en lugar de yt y yt menos 1, tomamos yt y yt menos 2. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Yt es la misma serie, pero la vamos a rezagar una vez más. Vamos a tomar dos rezagos temporales. Entonces la constante se queda igual. En vez de lugar tomar epsilon t, tomamos epsilon t menos 2. En lugar de epsilon t menos 1, tomamos epsilon t menos 3. Y en lugar de tomar epsilon t menos 2, tomamos epsilon t menos 4. Entonces fíjense que de nuevo, todas las covarianzas entre las constantes y los ruidos blancos son 0. Todas las covarianzas entre epsilon t y lo que está a la derecha es 0. Fíjense que la covarianza entre epsilon t y t menos 2, entre epsilon t y t menos 3 y entre epsilon t y epsilon t menos 4 son 0. Lo mismo me ocurre con epsilon t menos 1, no hay ningún epsilon t menos 1 de este lado, entonces todas estas covarianzas son 0. Pero fíjense que acá sobrevive un término, que es la covarianza entre epsilon t menos 2 y epsilon t menos 2. Eso de nuevo es la varianza de epsilon t menos 2, que es sigma cuadrado epsilon. Entonces, la covarianza entre t y t menos 2 es sigma cuadrado epsilon para todo t. Entonces hasta acá seguimos cumpliendo con la condición de estacionariedad, ¿cierto? Esto sigue siendo verdad para todo t. Veamos qué pasa si tomo tres pasos intertemporales. Entonces fíjense que vamos a resacar una vez más esto que está acá, o vamos a resacar tres veces esto que está acá, entonces queda constante, más epsilon t menos 3, más epsilon t menos 4, más epsilon t menos 5. Fíjense que en este caso no aparece ningún término cruzado en la izquierda y la derecha, ¿cierto? No hay ningún ruido blanco en el mismo tiempo. Entonces simplemente esto queda covarianzas de ruidos blancos con rezagos de ruido blanco que por definición son 0. Entonces fíjense que en este caso entonces esto va a ser igual a 0 para todo t. Pero más aún, para cualquier j mayor o igual a 3, o sea, por ejemplo acá si hubiera tomado 4, esto hubiera quedado epsilon t menos 4, epsilon t menos 5, epsilon t menos 6. Hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Los términos, no hubiera aparecido ningún término cruzado y la covarianza hubiera sido 0. Y lo mismo si tomo 6, 7, 8, 9, 10. Entonces fíjense que de 3 en adelante nunca aparecen ruidos blancos en el mismo tiempo al lado izquierdo y al lado derecho, y por ende todas las covarianzas de aquí en adelante van a ser siempre 0. Entonces uno podría pensar que la covarianza de YT con YT menos J podemos describirla de esta manera. Si hay 0 pasos intertemporales, o sea, si estamos justo en la varianza, esto es 3 sigma cuadrado. Si es que hay un paso intertemporal de distancia, esto es 2 sigma cuadrado. Si es que hay 2 pasos intertemporales de distancia, esto es sigma cuadrado. Y si es que hay 3 o más, esto siempre es 0. Y eso es verdad para todo t. Entonces lo importante es que esto no depende del tiempo y por ende esta serie es una serie estacionaria. ¿Okay? Ahora veamos algunos ejemplos un poquito más cortos, pero igual de sencillos. Entonces, imaginemos que ahora incluimos una función trigonométrica en la serie. Entonces, yt igual a coseno de t más epsilon t. Fíjense aquí lo importante es que coseno de t es una función determinística, ¿cierto? Yo conozco cuánto vale esto para todo t, ¿cierto? Si t vale 0, esto es coseno de 0, esto es 1, y así sucesivamente, ¿cierto? Si t es 1, esto es coseno de 1, si t es 2, esto es coseno de 2. Entonces, esto es efectivamente un número, lo conozco, no hay aleatoriedad en esto, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo tomo el valor esperado de esto, si yo tomo el valor esperado de yt, esto me va a dar el valor esperado del coseno de t, y el coseno de t, de nuevo, no es una variable aleatoria, es una constante. Entonces puedo sacarlo de la esperanza simplemente como coseno de t.
más el valor esperado del ruido blanco, que por definición es 0. Entonces esto finalmente me queda coseno de t. Pero fíjense que entonces el valor esperado de t igual a coseno de t. Pero coseno de t cambia en el tiempo, depende del tiempo. Si el tiempo si t es igual a 0, esto es coseno de 0. Si t es igual a 1, esto es coseno de 1. Si t es igual a 2, esto es coseno de 2. Entonces, efectivamente esto está cambiando en el tiempo y por ende no puede ser estacionario. Es una función del tiempo. Ahora, ¿qué ocurriría si en lugar de agregar unos términos trigonométricos de manera aditiva, lo agregamos de manera multiplicativa? Entonces, tomemos ahora y t igual a seno de t por un ruido blanco. Entonces, si tomamos el valor esperado, esto me queda el valor esperado de todo esto que está acá, ¿verdad? Ahora, de nuevo, esto no es una variable aleatoria, es una constante. Entonces puede salir multiplicando la esperanza. Y esto me queda como seno de t multiplicado por la esperanza de epsilon t. Fíjense que a diferencia del caso anterior, donde esto queda dependiendo de coseno de t y por ende no es estacionario, esto está multiplicado por la esperanza de epsilon t, y la esperanza del ruido blanco es 0. Entonces, aun cuando el seno de t depende del tiempo, está multiplicado por un 0. Entonces, la esperanza de t es igual a 0 para todo t. Entonces, independiente del valor que tome el seno de t, esto va a ser 0. Entonces, hasta acá estamos bien. El problema está ahora. ¿Qué pasa si yo veo la varianza de y t? Bueno, la varianza de y t es la varianza de todo esto que está acá. Y de nuevo, esto no es aleatorio, ¿cierto? Entonces podemos sacarlo al cuadrado. Entonces esto nos queda como seno cuadrado de t multiplicado por la varianza de epsilon t. La varianza de epsilon t nosotros dijimos que era sigma cuadrado. Entonces fíjense que la varianza queda como sigma cuadrado de epsilon multiplicado por el seno cuadrado de t. Y esto efectivamente se está moviendo entre 0 y 1 dependiendo de cuál es el valor de t. Entonces esto efectivamente cambia en el tiempo, por ende la varianza no es la misma para todo t, va cambiando en el tiempo y por ende este proceso no puede ser estacionario. ¿Ok? Veamos un ejemplo un poquito más desafiante. Imaginemos que tenemos ahora y t igual a alfa por coseno de lambda t, donde alfa es una variable aleatoria y lambda es una constante. ¿Ok? Más beta por seno de lambda t, donde de nuevo es el mismo lambda, son constantes, pero beta también es una variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es la idea? Imaginemos que alfa distribuye normal con media con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, y beta distribuye de la misma manera, normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, pero imaginemos que alfa y beta son independientes. ¿Okay? Imaginemos que si bien tienen la misma distribución, alfa y beta son independientes. La realización de uno no afecta en la realización del otro. Entonces, analicemos si es que y t es estacionario. Entonces, lo primero tomemos el valor esperado. Va a ser el valor esperado de esta suma, que es lo mismo que el valor esperado de esto, más el valor esperado de esto. Ahora, de nuevo, lambda es una constante, entonces coseno de lambda t podemos sacarlo de la esperanza multiplicando, y nos va a quedar entonces la esperanza de alfa multiplicado por coseno de lambda t, y lo mismo acá. El seno de lambda t, lambda es una constante, entonces esto es una constante, podemos sacarlo de la esperanza, y me queda entonces seno de lambda t multiplicado por la esperanza de beta. Fíjense que coseno de lambda t depende del tiempo, y seno de lambda t depende del tiempo. Pero, como la esperanza de alfa es igual a 0, y la esperanza de beta es igual a 0, entonces me queda coseno lambda t por 0 más seno de lambda t por 0, y eso es 0 para todo t. Entonces, independiente del valor que tome t e independiente del valor que tomen estas funciones trigonométricas, esto va a ser siempre 0. Entonces, con la primera condición estamos súper bien. Veamos qué pasa con las covarianzas. Entonces, supongamos genéricamente yo tomo la covarianza y con y menos j. Bueno, y es esto que está acá, ¿verdad? Entonces, esto es y y menos j es todo lo que tengo acá, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense entonces que y es esta misma serie y menos j es lo mismo, solo que estoy reemplazando t por t menos j. ¿Okay? Entonces no hay magia en eso. Entonces, fíjense que vamos a tener cuatro términos. La covarianza de esto con esto, más la covarianza de esto con esto, más la covarianza de esto con esto, más la covarianza de esto con esto. Entonces, veamos el primer término. Esto va a ser la covarianza de alfa por coseno de lambda t con alfa coseno de lambda t menos j. Coseno de lambda t y coseno de lambda t menos j son constantes acá, no son variables aleatorias. Entonces podemos sacarlas de la covarianza. Entonces nos va a quedar coseno de lambda t fuera de la covarianza y coseno de lambda t menos j fuera de la covarianza, multiplicado por la covarianza entre alfa y alfa. Entonces la covarianza es una variable aleatoria y consigo misma es la varianza. Entonces esto nos queda como la varianza de alfa, que nosotros la conocemos, es sigma cuadrado. Luego veamos la última covarianza. Esta va a ser la covarianza entre
beta seno lambda t y beta seno de lambda t menos j. De nuevo, los senos acá pueden salir de la covarianza, pero no son variables aleatorias, son constantes. Entonces va a salir multiplicando seno de lambda t y seno de lambda t menos j, y eso va a estar multiplicado por la covarianza entre beta y beta, que es precisamente la varianza de beta. Esto sería la varianza de beta multiplicado por seno de lambda t y seno de lambda t menos j. ¿Qué otros términos deberían aparecer? La covarianza entre lambda coseno de lambda t y beta seno de lambda t menos j. Efectivamente acá sale multiplicando coseno de lambda t, sale multiplicando seno de lambda t menos j, multiplicado por la covarianza entre alfa y beta. Pero nosotros sabemos que alfa y beta son independientes, entonces la covarianza entre alfa y beta es 0. Entonces ese término acá no aparece. ¿Y qué otro término debería aparecer? La covarianza entre beta seno de lambda t y alfa coseno de lambda t menos j. Mismo argumento, seno de lambda t y coseno de lambda t menos j salen multiplicando la covarianza, nos queda la covarianza de beta con alfa, pero alfa y beta son independientes, entonces se termina 0 también. Entonces las únicas covarianzas que viven son la covarianza de esto con esto y la covarianza de esto con esto, que es finalmente lo que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es la gracia? Ambas varianzas son la misma, son sigma cuadrado. Entonces, esto es sigma cuadrado, y podemos factorizar por sigma cuadrado. Entonces, esto nos queda sigma cuadrado por esto, más esto de acá. Ahora, simplemente un pequeño recuerdo de algunos resultados trigonométricos. Coseno de a más b es igual a coseno de a por coseno de b, menos seno de a por seno de b. Y lo mismo si cambiamos el signo, ¿cierto? Coseno de a menos b es igual a coseno de a por coseno de b, más seno de a por seno de b. Entonces fíjense que llamemos alfa t a, llamemos a alfa, lambda, llamemos entonces a lambda t alfa, a, y a lambda t menos j b. Entonces esto es coseno de a, coseno de b, más seno de a, seno de b. Eso es entonces coseno de a menos b. Por ende, esto es sigma cuadrado multiplicado por coseno de a, que es lambda t, menos b, que es lambda t menos j. Fíjense entonces que esto es lambda t menos lambda t, se me eliminan los lambda t, y me queda entonces menos lambda por menos j, que es más lambda j. Entonces esto es igual a sigma cuadrado por coseno de lambda j. Fíjense entonces que esto depende de j, que es el paso intertemporal, es que tan distante está yt de yt menos j, pero no depende del tiempo. Esto no cambia si es que yo estoy en t igual a 100 o en t igual a 1000. Lo único que cambia es este valor, porque efectivamente esto depende de qué tan distantes están, pero no cambia en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si j es igual a 0, esto me queda lambda por 0, entonces esto sería coseno de 0, esto sería 1, y la varianza de y entonces sería sigma cuadrado. Si yo viera la covarianza entre y y menos 1, esto sería, bueno, sigma cuadrado por coseno de lambda, y entonces dependería del valor de esta constante lambda, pero no depende del tiempo. Entonces, necesariamente, esta serie yt es estacionaria. Okay. Y veamos entonces un último ejemplo. Este ejemplo es bastante curioso, pero no deja de ser entretenido. Imagínense que t está formado por dos distribuciones distintas, por dos distribuciones de probabilidad distintas. Una con una normal con esperanza 1 y varianza 1 para todos los tiempos impares. Entonces, cuando estamos en t igual a 1, esto distribuye de esta manera. Cuando estamos en t igual a 3, esto distribuye de esta manera. Cuando estamos en t igual a 5, esto distribuye de esta manera, etcétera, etcétera. Y además, entre ellos son independientes. Entonces, la realización en 1 es independiente de la realización en 3, es independiente de la realización en 5 y es independiente de la realización en 7, y así para todos los impares. Pero para los tiempos pares, yt está generado por una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 1. Y lo mismo, también es independiente. Entonces, la realización en t igual a 2 es independiente de la realización en 4, y es independiente de la realización en 6, es independiente de la realización en 8, etcétera, etcétera. Y además son independientes entre ellos. Entonces, la realización en t igual a 1 no afecta a la realización en t igual a 2. Entonces, estas son las distribuciones de donde vienen. Entre ellas son independientes y idénticamente distribuidas. Entre ellas son idénticamente distribuidas. Y entre ellas son independientes e idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la covarianza entre t y t-1, dado esto, tiene que ser 0. Porque son independientes entre sí. Entre t igual a 1, por ejemplo, y t igual a 3, también tiene que ser 0, porque son i y d para todos los tiempos impares. Entonces, todas las covarianzas del tipo t y t-1, t y t-3, t y t-5 son 0, porque son i y d,
Y lo mismo para los tiempos pares, entre t y t menos 2, t y t menos 4, t menos 6. Esas covarianzas también son cero. Entonces fíjense que hasta acá probamos que todas las covarianzas para j mayor que 0 son cero. ¿Okay? Entonces con eso estamos bien, precisamente por todas estas restricciones de independencia que pusimos acá. Ahora, analicemos qué pasa para los tiempos impares. Entonces veamos si al menos para los tiempos impares esto es estacionario. O para los tiempos pares. Ya. Entonces, recuerden que la distribución exponencial tiene parámetro lambda y el valor esperado de una exponencial es precisamente este parámetro lambda. En este caso me están diciendo que es 1. Entonces el valor esperado de y es igual a 1 para los tiempos pares. Y la varianza está dada por lambda al cuadrado. Dado que lambda es igual a 1 en este caso, la varianza y es igual a 1. Entonces fíjense que ni la esperanza ni la varianza para tiempos pares dependen del tiempo. Ahora, ¿qué pasa para tiempos impares? El valor esperado de yt en este caso es 1, porque la esperanza de la normal acá es 1, esto es mu, entonces la esperanza de y es 1, y sigma cuadrado, la varianza de y es 1 también. Entonces fíjense que aun cuando vienen de dos distribuciones distintas, las realizaciones pares y las realizaciones impares, el valor esperado es el mismo y la varianza es la misma. Y por todas estas restricciones de independencia que pusimos, todas las covarianzas son iguales a 0. Entonces la esperanza es constante, no depende del tiempo, la varianza es constante, no depende del tiempo, y las covarianzas también son constantes, no dependen del tiempo porque son 0. Entonces, curiosamente, aun cuando vienen de distribuciones distintas, y uno podría pensar que esto no es estrictamente estacionario o no es estacionario fuerte en definitiva, sí es débilmente estacionario. Así que esa sería la clase de hoy día, chicos. Cualquier pregunta, cualquier consulta, como siempre, pueden escribirme, llamarme o lo que sea. Así que eso, buena semana a todos.